Nuevamente nos alegramos de poder ingresar nuevamente a sus hogares por medio de las redes, esperando que Dios, en sus grandes bendiciones, han sido derramadas sobre sus vidas, y que este proceso que estamos pasando, pues también ustedes lo disfruten en el Señor, sabiendo de que Dios tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Y viene a mi mente la fidelidad que Dios le mostró a su pueblo allá en el desierto, que durante los 40 años que estuvieron en el desierto no les hizo falta nada. Dios siempre les proveyó lo necesario, y creemos que el Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac es el Dios nuestro. Entonces nosotros tenemos que estar confiados en sus promesas, que dice: yo nunca los voy a dejar y nunca los voy a desamparar. Y esta mañana quiero seguir hablándoles especialmente a los miembros del cuerpo de Jesucristo, seguirles explicando la vida que tenemos que llevar para poder revelar a nuestro Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia con un gran avivamiento, una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo, una iglesia donde habían ministerios muy fuertes, mas sin embargo no estaban correctos, de tal manera que el apóstol Pablo tuvo la necesidad de corregirlos, llamándoles la atención y hacerles recordar de que ya no tenemos que vivir esa vida pasada, sino una vida que sea diferente, para que podamos nosotros revelar al que tenemos en nuestro corazón. Pablo le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo quiero decirle a usted, amado oyente, que eso de nueva criatura no es un símbolo, simplemente el hecho de que usted sea parte de una congregación, el hecho de que usted tenga varios años de estar perseverando en una congregación, el hecho de que usted tenga conocimiento vasto de lo que es la palabra de Dios, el hecho de que usted tenga dones del Espíritu Santo, el hecho de que usted tenga un talento para glorificar el nombre del Señor, ninguno de esos nos va a dar a nosotros la identidad de ser nuevas criaturas, porque el ser nuevas criaturas no es un símbolo, debe de ser una realidad. Cuando hablamos de símbolos, es algo imaginario, algo que nos lo hemos metido nosotros en la mente, que ya no somos iguales, pero seguimos practicando las cosas que hacíamos antes. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, me preocupa la actitud de muchos de nosotros los pastores, me involucro en ellos, cuando estamos hablando de que cada persona que se entrega a Jesucristo o que pasa al altar reconociendo a Jesús como su Salvador, siempre nosotros nos hacemos la idea, uno que nació de nuevo, un nuevo nacimiento. Yo quiero decirle en esta mañana que el nacer de nuevo involucra una nueva naturaleza. El nacer de nuevo tiene que haber un nuevo carácter. El nacer de nuevo tenemos que tener la genética, porque cuando nosotros hemos muerto al pecado, hemos resucitado a una novedad de vida.
o sea, vida nueva en Cristo Jesús. Y viene en mente cuando Jesucristo fue sepultado, llevó nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todo lo malo que nosotros, que no solamente nosotros, toda la humanidad ha hecho, Cristo la llevó en su vida, no siendo pecador. Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, o el Padre lo resucitó de los muertos, Cristo no se trajo los pecados de regreso. Él regresó con un cuerpo glorificado. Entonces, eso es lo que tiene que manifestarse en la vida de todos aquellos que profesan conocer a Dios. Una nueva naturaleza que no nos permita a nosotros practicar lo que antes practicábamos. El apóstol Pablo le aconseja a la iglesia de Roma: mire, ya no presten sus miembros para la iniquidad. ¿Por qué? Porque Pablo siempre le dice también a la iglesia de Corinto: ya no sois vuestros, vosotros habéis sido comprados con precio. Ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos. Su vida está escondida en Cristo Jesús, le dice Pablo a la iglesia de Colosas también. Entonces, en la nueva naturaleza, en ese nacer de nuevo, tienen que haber cambios en la vida de cada uno de los cristianos. Tiene que haber un cambio de una vida novedosa y quitar todo eso del pasado, que no traigamos a nuestra mente lo que nos hicieron antes o lo que hicimos nosotros antes. Debemos de quitar esa página y comenzar a disfrutar de la vida y vida en abundancia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es un símbolo la nueva criatura, es una realidad. No es un símbolo el nuevo nacimiento. Es necesario, amados hermanos, que procedamos, es tiempo todavía, que procedamos a un verdadero arrepentimiento, que ya no vivamos el Evangelio de Jesucristo como una religión. Es tiempo que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Seré yo un verdadero hijo de Dios o simplemente es un seguidor? Es necesario que hagamos conciencia. Esto no se compone con ayunos, esto no se compone con oraciones, esto no se compone con dones, es una realidad y es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo que no debe de ayunar, no estoy diciendo que no debe de orar, no estoy diciendo que no lea las Escrituras, eso es bueno, pero necesitamos hacer cambios. Recuerden que dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura va a ser. Esto no es un proceso. Se nos ha enseñado religiosamente que somos unos niños y vamos creciendo y ponemos de ejemplo a un recién nacido. Este es un proceso. Usted, si antes bebía, ahora no solamente. Tómese unas 5 cervezas, después tómese solamente 2, después tómese solamente 1. Si usted era un fumador, se fumaba 5 cigarrillos diarios, ahora fúmese 4, fúmese 3. No, es nueva criatura el que ha tenido un verdadero con Cristo Jesús. Esto no es un proceso, lo tenemos con un proceso. Yo proceso lo entiendo cuando paso por un valle de sombra. Ahí sí, estoy pasando por un proceso, estoy pasando por la escuela del Señor y de ahí voy a salir yo refinado, de ahí voy a salir con nuevas experiencias. Pero si la Escritura dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas, es que así debe de ser. Ahora bien, hay preguntas que vale la pena hacerlas. Estas preguntas nos pueden beneficiar a muchos.
Por ejemplo, cuando viene Jesucristo y le dice a los discípulos, y les dice: yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad, y nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y uno de sus discípulos, el que nos bendice a nosotros, porque así nos bendice con esa pregunta: muéstranos el camino. ¿Cómo vamos a llegar al Padre si no nos muestras el camino? Esa pregunta hizo que Jesús le aclarara a él y nos aclara a nosotros. Tanto tiempo que han dado con ustedes y no han visto al Padre. ¿Acaso no saben que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso quiere decir, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad por ser nuevas criaturas. Que la gente vea en nosotros a Jesús, que la gente vea en nosotros la revelación del Padre, con un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesucristo no murió para hacernos simplemente para un cambio así, no. Nos transformó, no nos regeneró, nos transformó, nos dio su imagen, nos dio su genética, nos dio su naturaleza, quitó la naturaleza adánica y la echó en la sepultura. Ahora tenemos la naturaleza de Jesucristo. Eso es ser un verdadero cristiano. No alguien que simplemente porque tiene conocimiento de las Escrituras, si el mismo diablo sabe las Escrituras. No solamente por creer, también el diablo cree, pero dice la Escritura, él tiembla. Es necesario nacer de nuevo, le dice Jesucristo a Nicodemo. Y si Jesucristo dice que es necesario, es porque es necesario. No simplemente ser parte de una membresía, no solamente ser parte de un ministerio, no solamente ser parte de un don, no. Hay que nacer de nuevo para ser nuevas criaturas. Alabado sea el nombre. Pero ¿cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo vamos a entender el verdadero propósito de Jesucristo al morir por nosotros? ¿Cuándo vamos a entender nosotros esa nueva naturaleza si nuestra razón no se ha transformado? Por eso el apóstol Pablo le llama la atención a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma era un tipo del evangelio que se predica ahora tan popular. La iglesia de Roma hacía costumbres, eran muy religiosos. Y Pablo les dice: ¿saben qué, hermanos de Roma? Yo les ruego a ustedes por la misericordia de Dios, por favor, entiendan lo que les voy a decir. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es el servicio, este es el culto racional, un servicio, un culto donde nosotros revelemos la naturaleza de Dios, un servicio, un culto, un sacrificio donde nosotros le mostremos a Dios los cambios que hemos tenido. Pero no lo vamos a lograr así simplemente por ser estudiosos. No lo vamos a lograr, como le decía anteriormente, ayunando y orando. No. Dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 12: no os conforméis a este siglo. Ya no sigan con las tradiciones. Cambien su mentalidad. Cambien ese sistema mundano. Sálgase de ese sistema religioso. Transfórmense, cámbiense. Y la única manera para que ustedes puedan entender cuál es la buena voluntad de Dios, que es sagrada y perfecta, es renovando su entendimiento. Denle vuelta a esa página de esa vida pasada y comiencen a disfrutar de esa vida en abundancia, por la cual Jesucristo vino a morir a esta tierra. No lo vamos a lograr así simplemente, hermanos, por experiencia.
Usted me podrá decir a mí, yo tengo 40 años de ser evangélico, yo tengo 55 años, yo tengo 40, 50 años de ser pastor. Eso no es garantía. Lo vamos a lograr, hermanos, a expresar esa nueva naturaleza, esa nueva criatura, solamente transformando nuestra mente, saliendo de ese sistema religioso. Lo que nos enseñaban antes en la vieja escuela del evangelio, donde nos decía, usted levante su mano, y en el momento que usted levantó su mano, ya hay fiesta en los cielos. No, no es así. ¿Cuántas personas han levantado la mano en las campañas evangelísticas? Pero ¿cuántos de ellos están perseverando? Simplemente pasaron por una necesidad económica, o porque estaban enfermos, o porque los asustaron con el infierno. No, es necesario que el hombre reconozca su condición. Es necesario que el hombre reconozca que sin Cristo su vida no tiene propósito. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Yo le puedo decir a usted, y con muestras, cuántas personas en una campaña pasan al frente. ¿Cuál es el motivo de pasar? Simplemente por una necesidad física, pero se les olvida que hay pecado en ellos. Entonces, para llegar a entender, hermanos, el verdadero propósito, no del evangelio de tal denominación religiosa, no el evangelio de Lutero, no el evangelio de Juan Wesley, no, esos evangelios no, es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio que pueda ser para salvación. Es el evangelio de Jesucristo, del cual dijo el apóstol Pablo, yo no me arrepiento ni me avergüenzo del evangelio, porque ese evangelio de Jesucristo fue el que cambió mi vida. Ese evangelio de Jesucristo me transformó de ser un hombre sanguinario, un hombre perseguidor de la iglesia, que yo me convertí, me gozaba arrastrando a los cristianos y metiéndolos a la cárcel, torturando a las mujeres, los perseguí por todos lados, pero un día me encontré con Cristo Jesús y Él cambió mi vida. Y usted puede leer las escrituras que el apóstol Pablo ya no hizo las cosas que hacía antes, sino que su vida fue transformada a un grado que no quedó ni una milésima de su naturaleza vieja para estarse quejando. Pablo, en los tiempos como los que estamos viviendo, en lugar de afligirse, se gozaba. Estaba en la cárcel, se gozaba. Yo estoy preso, pero el evangelio no está preso. Para Pablo era un gozo. Para Pablo, él no andaba buscando comodidades. Él iba a una iglesia y no decía, bueno, ahí le preparan una buena ofrenda. Saben, yo necesito un buen hotel donde dormir, yo necesito esto, yo necesito lo otro. El apóstol Pablo, con su transformación, fue un hombre humilde, un hombre consagrado, un hombre que sí, sinceramente, ya no vivía él, mas vivía Cristo en su vida. Él no andaba pidiendo aplausos, él no pedía nada de eso. Se deleitaba hablar del que se encontró con él. Se deleitaba en ese hombre que lo transformó. Y eso quiere hacer Dios en estos últimos tiempos. Cuando dice la Escritura que Cristo se va a presentar Él mismo a su iglesia. Esa iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha, esa iglesia sin arrugas. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es de muchos, es de pocos, porque así lo dice la Escritura. No es un invento ni una doctrina pastoral. Dice que Él mismo se va a presentar a su iglesia como una iglesia gloriosa. ¿Dónde está lo glorioso de la iglesia? ¿Dónde está? Si ahora queremos chantajear a Dios ayunando para que se quite esa epidemia, ahora estamos diciendo, Señor, vamos a ayunar, vamos a declarar un día de ayuno para que, no, hombre, gocémonos, porque es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de nuestro Dios. ¿Cómo voy a entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a entender yo el propósito por qué Jesús me sacó de la religión? ¿Cómo voy a entender yo por qué Jesús me sacó
de ese mundo pagano. ¿Cómo voy a entenderlo si mi mente está entenebrecida, si mi mente está cerrada? Entonces tengo que transformarme. Dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios para mi vida. Es agradable y es perfecta. ¿Cómo lo voy a saber yo? Pues lo voy a entender cuando mi mente sea transformada. Por ejemplo, cuando hablamos allá en 1 Corintios, capítulo 2 y verso 9, cuando dice que lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, lo que no ha subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Cuándo vamos a entender nosotros de esa buena voluntad de Dios? Si todo el tiempo vivimos quejándonos, todo el tiempo estamos ahí lloriqueando, es porque no hemos entendido a Dios. Él dice, lo que ojo no ha visto, eso tengo para ti. Tengo cosas grandes, tengo planes buenos para ustedes. Ya no estén acongojados, ya no estén tristes, gócense, disfruten las bendiciones que yo he derramado sobre ustedes. Voy a entender que es agradable y perfecta la voluntad de Dios para mí. No me rescató del mundo para que yo siga sufriendo. No, yo si sufro tengo que gozarme, porque así como me gozo en la abundancia, tengo que gozarme en la escasez. Así como me gozo estar sano, me puedo gozar estando enfermo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora bien, como nuevas criaturas, no simplemente llegar a la iglesia, no simplemente tener buenos libros, no simplemente estar cambiando de Biblias, la revisada, y esta Biblia y la no sé qué. No es porque usted venga a la iglesia o usted, no. Lo que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, que por causa de esa nueva naturaleza, dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9, somos un linaje escogido. ¿Escogidos para qué? ¿Para ir a cantar a una iglesia? ¿Escogido para ser parte de un grupo de alabanza? ¿Escogido para que yo sea pastor? Yo fui escogido para ser apóstol, escogido para ser profeta, escogido para ser evangelista, escogido para ser maestro. No nos llamó para eso, no. Estamos muy equivocados. Es tiempo que renovemos nuestro entendimiento. Dios nos escogió para algo mayor que eso. Dice, no solamente nos escogió, aleluya, sino que también nos convirtió en un real sacerdocio. ¿Pero para qué? Para aparentar que somos sacerdotes, que ya somos cabeza en nuestro hogar, que tienen que respetarnos. No solamente como sacerdotes, también nos escogió como un pueblo santo, adquirido por Él, adquirido por Dios, nos compró. ¿Quién fue el precio para que Dios nos haya comprado? Fue su Hijo Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo recalca ya también, el apóstol Pedro lo recalca, dice, ustedes no fueron comprados con oro y plata y ninguna cosa inmunda. Ustedes fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos comprados? Para que sean santos como Él es santo. La nueva naturaleza produce santidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo para que yo sea un linaje escogido? Para que yo sea una nación santa, para que yo sea un sacerdocio real. El verdadero motivo, y escúcheme bien, si no, pues vea su escritura.
el verdadero motivo o propósito es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Ese es el propósito. Una nueva criatura debe transmitir al que tiene. Una nueva criatura debe revelar lo que tiene. Una naturaleza diferente. Una nueva criatura es aquella que manifiesta la gloria de Dios. Una nueva criatura es aquel que no piensa en lo negativo, siempre positivo. Es el que lleva palabras de aliento. Es el que no confiesa derrotas. Aunque esté pasando por valle de sombra de muerte, siempre su confianza está puesta en Dios y se sonríe a pesar de las adversidades. Nunca se queja porque sabe que esa es la buena y perfecta voluntad de Dios para su vida. Pero ¿qué estamos haciendo? Nos enseñoreamos como pastores, nos enseñoreamos como los diferentes ministerios apostólicos, proféticos. Y vaya usted a ver cuánto nos enseñoramos, nos sentimos unas grandes personas. Es que viera cómo Dios me usa en la profecía, viera usted cómo Dios me usa en esto. Viera, no, dejémonos de cosas. Dice es que para que anunciemos, para que publiquemos, para que declaremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y que Dios está dispuesto a hacerlo en nuestras vidas. Eso es ser una nueva criatura. No solamente ir a la iglesia a cantar, no, hombre. Manifestemos al que tenemos adentro para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando vemos, y la verdad es que el pueblo, como dice el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le falta conocimiento. Si algo falta en el pueblo evangélico es conocimiento. Solo se dejan llevar por la publicidad, se dejan llevar por lo que otros dicen, pero no escudriñan las escrituras. Están encerrados en creencias de hombres, están sujetos a mandamientos de hombres, pero las escrituras son claras. Aquí las escrituras me dicen a mí, le dicen a usted, como se lo dijo el apóstol Santiago a la iglesia. No se lo dijo a aquella iglesia primitiva, no, se lo está diciendo a la iglesia actual. Si la iglesia es la misma, dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, pues la iglesia fue ayer y es hoy y será por los siglos, la misma iglesia. Le dice Santiago, ¿no saben ustedes, oh almas adúlteras, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago no está hablándole a una determinada congregación. Cuando Pablo le escribía a Corinto, le escribía a Corinto. Cuando Pablo le escribía a Colosas, pues eran los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, a los de Galacia, a los de Éfeso, a los de Roma. Pablo se estaba dirigiendo a esas congregaciones, pero Santiago se está refiriendo a la iglesia. Y Pablo no está viendo la iglesia como Santiago no está viendo la iglesia como novia, la está viendo como esposa. Y le dice, oh almas adúlteras, están adulterando, están metiendo, dejando que el mundo se entre a la iglesia. Es la iglesia que tiene que entrar al mundo. No es el mundo el que va a gobernar, no. Eso es adulterio, es ofensa contra Dios. Y de esa manera estamos perdiendo la batalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es renovar nuestro entendimiento para poder entender el verdadero propósito de nuestro Dios. Aquí en Gálatas capítulo 5 leemos algo muy importante en el versículo número 1. Dice, estad pues firmes. ¿Firmes en qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Somos libres. Ya el enemigo no tiene ningún derecho a alegar sobre nuestras vidas. Ya las situaciones difíciles no deben de gobernarnos. Somos libres. Vivamos esa libertad, pero en Cristo Jesús, porque Él nos hizo libres.
Todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor vive una vida amplia, una vida de victoria, una vida de gozo, una vida de realismo, una vida de logros. Nunca se declarará derrotado. Pero la convicción falsa que hay es que como estamos en Cristo Jesús, no, que Cristo Jesús esté en nosotros. Yo no tengo que estar en Cristo, Cristo Jesús está dentro de nosotros. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces vemos que la iglesia de Galacia, Pablo la amonesta porque han tenido infiltraciones de doctrinas paganas. Y lo más tremendo y sucede en estos tiempos, que los que llevaban esas herejías eran los mismos judíos que eran seguidores de Jesucristo, pero le llevaron a los de Galacia ciertas dogmas judías, ciertos requisitos judíos, y Cristo les dice: manténganse firmes, hombre, dejen de estarse dejando llevar por filosofías huecas, sutilezas. Ustedes son libres. Y se reunían para glorificar a Dios. Hacían sus cultos. Yo no sé qué alabanzas se entonaban, pero cantaban también ellos. Pero no sabían su condición espiritual. Simplemente se encerraban, pero no sabían su condición espiritual. Por eso en el versículo 4 ya el apóstol Pablo les aclara: de Cristo ustedes, yo les dije al principio, manténganse libres, pero ahora ustedes de Cristo se han desligado. Y no solamente están desligados, dice, porque los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Los dogmas que fueron a meterle los judíos a la iglesia de Galacia los hizo creer que eran verdaderos cristianos, pero dice Pablo: ustedes están caídos. ¿Cuántas personas que están en una congregación están caídos? Simplemente no lo reconocen, están caídos. Porque no siente el gozo del Señor, porque está caído. Porque no le dan ganas de ir a la iglesia, porque está caído. Porque no le dan ganas de orar, porque está caído. Porque no canta en su casa, porque está caído. Porque está triste, porque está caído. Le estoy diciendo varias cosas para que puedan darme a entender. De Cristo nos hemos desligado muchos. Por eso en nuestra vida ya no le encontramos sentido, ya no vemos el propósito, renegamos, ahí estamos quejándonos, lamentándonos, haciendo un montón de cosas. Se nos ha olvidado de que estamos en las manos de Jesucristo. Y el que está en mis manos, dice, no hay valiente que me lo arrebate. Entonces, ¿por qué la actitud esa? ¿Qué está pasando? Si estamos desligados, estamos caídos. Y Jesucristo dice, allá en el capítulo 15 de Juan, dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son el pámpano. ¿Saben? Pero si ustedes no llevan fruto, serán cortados y echados al fuego. ¿Sabe por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer ustedes. Yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Pero no porque sea mi capacidad, sino porque vive en mí. Allá en Génesis capítulo 1 y verso 26, dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las mismas características, con las mismas responsabilidades. Ya no va a ser una persona cualquiera. Está hecho a nuestra imagen y semejanza. Entonces, como nuevas criaturas, tenemos responsabilidades. Como nuevas criaturas,
Tenemos nuestros derechos también. No podemos exigirle a Dios, no podemos reclamarle a Dios si nosotros no estamos cumpliendo con sus mandatos. Lea las Escrituras, se va a dar cuenta hasta cuántos años hace que yo estaba caído. Cuando leo las Escrituras, ahí es Dios que me está hablando a mí. Muchos evangélicos necesitan que llegue un profeta y les hable y les dé una profecía que van a viajar por toda Europa. Ahora nadie quiere ir. Que Dios le tiene preparado una casa, que Dios le tiene preparado un carro, que Dios le tiene preparado un gran ministerio. Mire, no se confíe que porque otro le lleve el mensaje. Lea las Escrituras. Aquí es donde Dios me habla a mí. Cierto que yo recibo directrices de allá, del apóstol, pero las Escrituras son las que me confirman la realidad. Y yo hago lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque son ellas las que dan testimonio de Jesucristo. Entonces, si Dios me hizo a mí, me transformó, entonces tengo responsabilidades. Tengo que ser un hombre honesto, sincero, un hombre responsable, porque así era Dios. Me hizo según su naturaleza, con la forma de Él. Si soy un pueblo adquirido, si soy una persona adquirida, tengo que mostrarle al mundo. Tengo que hacer luz en medio de las tinieblas. Aleluya. Sigo aquí. Cuando dice nueva criatura, somos hijos de Dios. No dice va a ser una nueva criatura. Dice ya son nuevas criaturas. Pero una nueva criatura vive en el reino de Dios. Si no es una nueva criatura, solo ve las cosas que suceden en el reino de Dios. Aquellos que profesan, como le dice Pablo a la iglesia, le dice a Tito, le dice, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Eso quiere decir que si yo tengo la naturaleza de Dios, tengo la responsabilidad de mostrar esa naturaleza. ¿Dónde? ¿En la iglesia? No, en todo lugar y en todo tiempo tengo que manifestar esa naturaleza. Yo lo creo y si lo creo tengo que hacerlo. Ahora, dice aquí en Romanos capítulo 8 y verso 1, ahí está la garantía que tienen las nuevas criaturas. Y eso es algo que es una realidad. ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo, aunque era azotado y lo encarcelaron, hicieron lo que le hicieron, siempre mantuvo su conversión y su convicción? ¿Por qué? Porque él sabía que su vida estaba escondida en Dios. Él sabía que no era un simple canto, era una realidad. Y él dice, saben, hermanos de Roma, por favor, entiéndanme lo que les voy a decir a ustedes. No es por ser religiosos, no por tener un don, un ministerio, no, eso no basta. No porque son muy elocuentes, no porque usted tenga un vasto conocimiento académico, como usted quiere entenderlo, no. La garantía, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y verso 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para aquellos que están en Cristo Jesús. Y agregan los traductores, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la vida. Esa es la vida. Aquellos que no andan conforme a la carne
tienen garantía que no hay condenación para ellos. Pero que aquellos que andan en el Espíritu, en la nueva naturaleza, no hay condenación. Y aunque venga alguien que no lo ame a usted y que lo maldiga, ninguna maldición tocará nuestras vidas. Ninguna enfermedad maligna tocará nuestras vidas. Recuérdense que somos el templo y morada del Espíritu de Dios. No hay ninguna condenación. Evangélicos que creen en la hechicería, evangélicos que creen que nos están hechizando, que me están trabajando, que me pusieron esto. No, hombre, los que están en Cristo Jesús, no hay mal que pueda tocar su morada. Dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Esa es una garantía que a mí me fortalece, que yo, aunque pase por momentos difíciles, sé que la mano de Dios está conmigo. Yo sé que la mano de Dios está con ustedes, pero que permanezcan en Cristo Jesús. No en tal denominación, no hagamos alarde. Es que ese es el problema. No hagamos alardes que yo pertenezco a tal denominación. Vieran que ahí donde yo me congrego, qué agradable es, todo en una gran comodidad. No, yo quiero decirle que aunque el templo esté rodeado de láminas, ahí está Jesús también. Una iglesia, por muy lujosa que sea, pero si Cristo no está ahí, esa iglesia es un grupo religioso. Pero si usted, con su humildad, con su pobreza, tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Lo tenemos todo. Porque dice, ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que han sido transformados, aquellos que tienen una nueva naturaleza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, ¿por qué las iglesias, Corinto, la de Roma, la de Galacia, la de Éfeso, la de Filipos, la de Colosas, de Tesalónica, ¿por qué desaparecieron? ¿Dónde está esa iglesia o esas iglesias? Si esas iglesias se dejaron influir por otras doctrinas. Vemos que la iglesia de Galacia, habían caído de la gracia. Vemos a la iglesia de Colosas, que estaban siendo engañados por doctrinas humanistas. Vemos la iglesia de Filipo, que dijo Pablo, ¿sabe qué? Sean humildes, hombre. Vemos la iglesia la carta que decreta. Si ustedes creen en Dios, manifiesten lo que es Dios. No hagan las cosas malas. Todas esas iglesias fracasaron. ¿Por qué? Porque no dieron la talla. No es esa la iglesia por la cual viene Jesucristo. Él viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que no se amedrenta, una iglesia que no se detiene, una iglesia que va avanzando. No es una iglesia que se está defendiendo, peleando con el diablo en todo lugar. No es una iglesia que va avanzando. Dicen, ni las huestes del infierno van a prevalecer contra ella, porque la iglesia es gloriosa. Pero dice que sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Santa y sin mancha. Esa es la iglesia. Ser nuevas criaturas es mostrar una nueva naturaleza. Cuando vemos, oímos o leemos, dice, no fuimos engendrados por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. El Espíritu que engendró a Jesús nos ha engendrado a nosotros. Por ende, la vida que llevó Jesús es la que tenemos que llevar nosotros. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nosotros podemos decir, el que nos ve a nosotros, que vea a Jesús en nuestras vidas.
Este es el tiempo donde la iglesia debe de manifestarse, donde la iglesia tiene que darse a conocer. Cuántas necesidades hay. Yo he escuchado, y me da pena lo que les voy a decir, pero he visto en el Facebook pastores que no están preocupados por las personas que están en la congregación, sino que están dando sus números de cuenta en el banco. Vayan y depositan sus diezmos, sus ofrendas. Usted sabe que tenemos que pagar la luz. No les importa la necesidad de todos. Hay gente que no tiene que comer. Es el momento que la iglesia debe surgir y manifestar al que tenemos. No estamos exigiendo los diezmos, no. Demos. Salió una orden ministerial donde se les sugería a los pastores de una siembra para determinado pastor del mismo distrito. Nadie, solo 2 personas o 3 personas atendieron ese llamado. Entonces, ¿dónde estamos revelando el amor de Dios? Si Dios es amor, tengo que revelar ese amor de Dios. No tengo que quedarme ahí lamentándome. Si tengo que comer y estoy lamentándome. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en aquellas familias que no tienen trabajo? Revelar a Cristo no solamente es con cantos. Revelar a Cristo no es con dando testimonios. No, revelar a Cristo es vivir la vida de Cristo Jesús. Él sentía compasión. Esa compasión tenemos que sentirla nosotros también. Revelemos al que tenemos en nuestro corazón y Cristo será glorificado. Les bendigo en esta mañana y deseo que la palabra pueda hallar un lugarcito en su corazón y que esta palabra nos haga entender lo que es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es el que va a revelar la naturaleza del Padre en su vida. Bendecimos sus vidas, esperamos vernos el próximo domingo. Siempre estaremos predicando por estos medios y sabemos que hay personas conectadas ya, no solamente aquí en Guatemala, sino también allá en el extranjero. Bendecimos sus vidas y tengan paciencia. Dios tiene control de todo y mientras esté pasando esta situación, engrandezcamos el nombre de Dios con nuestro modo de vivir. El Señor siga bendiciendo sus vidas. Amén.